¿Alguna vez has sentido ese escalofrío al escuchar historias que parecen existir solo en las películas de terror? Ahora imagina que esto sucede en uno de los lugares más inocentes de la infancia, la casa de un árbol. Pero estas no son casas comunes y corrientes. Esconden oscuros secretos e historias tan aterradoras que te lo pensarás dos veces antes de mirar una de cerca. En este vídeo descubrirás las historias de casas en los árboles más aterradoras que jamás hayas escuchado. Prepárate, porque hoy te voy a llevar a lugares donde el miedo cobra vida y la única salida es enfrentar tus peores pesadillas. ¿Estás listo? Hace mucho tiempo, en un pueblo muy tranquilo, surgieron rumores sobre casas en los árboles, pero no eran casas comunes y corrientes, no. Estas casas eran diferentes porque nadie se atrevía a acercarse a ellas. Dijeron que eran casas abandonadas, de madera vieja y rota, y que estaban ubicadas en medio de un bosque muy oscuro y denso. Lo más extraño de todo es que de vez en cuando alguien veía algo o escuchaba sonidos extraños provenientes de allí, como si estas casas estuvieran vivas. Algunos hablaban de una presencia, algo o alguien que hacía que el bosque fuera aún más aterrador. Los lugareños siempre decían: no os acerquéis a estas casas, están malditas. Y por miedo, nadie se atrevió a acercarse a investigar. Pero claro, siempre están esos curiosos, ¿verdad? Y ahí empezó la historia. Juan era una de esas personas curiosas. Siempre le encantaron las historias de misterio y siempre estaba leyendo libros sobre lugares aterradores, criaturas extrañas y fenómenos inexplicables. Entonces, cuando escuchó los rumores sobre las casas en los árboles, algo dentro de él no pudo resistirse. Esto tiene que ser verdad, pensó. Había oído historias de personas que decían haber visto cosas extrañas, pero nadie tuvo el valor de ir allí. Juan, sin embargo, era diferente. No tenía miedo. Su corazón latía más rápido solo de pensar en las historias que podría contar si fuera allí. Así que el fin de semana siguiente cogió su mochila, cogió una linterna y se aventuró en el bosque. Sus amigos le advirtieron: «John, esto es peligroso, no te vayas». Pero estaba decidido. «Solo voy a echar un vistazo, no es gran cosa», dijo, tratando de convencerse a sí mismo. Y así se embarcó en un viaje hacia lo desconocido. Era una tarde gris cuando Juan empezó a caminar por el sendero que conducía al bosque. El aire era frío y pesado, y el silencio parecía diferente, como si la naturaleza misma estuviera esperando que sucediera algo. A medida que avanzaba, los árboles crecían, las ramas se entrelazaban en el cielo, bloqueando la luz, y el sendero parecía no tener fin. Al principio todo parecía tranquilo, pero a medida que se acercaba la noche, los sonidos circundantes comenzaron a cambiar. ¿Pasos? No, tal vez fue solo el viento, o eran hojas. Joan se detuvo un momento intentando escuchar mejor, pero no había nadie. Al menos eso es lo que quería creer. A cada paso, el bosque se hacía más denso y empezó a sentir algo extraño, como si lo estuvieran observando. Pero sacudió la cabeza, se rió de sí mismo y pensó: «Debe ser solo mi imaginación». Aún así, agarró con más fuerza la linterna que tenía en la mano y siguió adelante, ignorando el escalofrío que recorrió su columna. Finalmente, después de horas de caminar, vio algo a lo lejos, una sombra alta entre los árboles. Fue la primera casa en el árbol. A medida que Juan se acercaba, se dio cuenta de que la casa del árbol era aún más aterradora de lo que imaginaba. Parecía abandonado durante años. La madera estaba oscura, llena de musgo, y tenía algunas partes rotas. Las ramas del árbol la envolvieron como si estuvieran protegiendo o atrapando la casa. Miró hacia arriba y vio una escalera de madera colgada, balanceándose ligeramente con el viento. Por un momento pensó en darse por vencido. ¿Realmente debería subir?
Pero su curiosidad pudo más que él. Con un suspiro, empezó a subir, paso a paso. Las escaleras crujían con cada paso, como si estuvieran a punto de romperse, pero él continuó. Cuando finalmente llegó a la cima, se quedó quieto por un momento, tratando de entender lo que veía. El interior de la casa estaba casi vacío, pero había algunas cosas esparcidas por ahí, una mecedora que parecía nunca haber sido tocada, una mesa cubierta de polvo y marcas en el suelo. Parecían huellas, demasiado pequeñas para ser las de un adulto. ¿Alguien ha estado aquí?, pensó. Fue entonces cuando notó algo en un rincón de la habitación, un juguete. Era un osito de peluche viejo al que le faltaba uno de los ojos, y junto a él un dibujo infantil pegado en la pared que muestra la casa del árbol, pero con figuras sombrías a su alrededor. El corazón de John se aceleró. «Esto no es normal», susurró para sí mismo, pero antes de que pudiera irse, escuchó un sonido, un ruido bajo, como el arrastre de algo pesado por el suelo. Procedente del piso de arriba, Juan se quedó helado. El sonido continuó, un arrastre lento, casi rítmico. Miró las escaleras que conducían al piso de arriba. Tal vez sea un animal, o simplemente el viento, pensó, tratando de calmarse. Pero su curiosidad no dejaba lugar a la retirada. Necesitaba saber qué estaba pasando allí. Con pasos lentos y cuidadosos, empezó a subir las escaleras. Cada paso crujía bajo sus pies, como si la madera quisiera advertirle que no continuara. Cuando llegó arriba, vio una pequeña habitación iluminada solo por la luz de la luna que entraba por los huecos de las tablas. El sonido se había detenido, pero la sensación de que algo andaba mal no hizo más que crecer. Juan dio otro paso y miró a su alrededor. Allí no había nada, solo el silencio inquietante y el viento sacudiendo las tablas del muro. Casi se rió de sí mismo. «Me estoy asustando por nada», dijo, mientras se giraba para bajar. Fue en ese momento que lo vio. En la ventana había una figura oscura, solo una silueta contra la luz de la luna. Juan no distinguió una cara, pero sintió que lo observaban. Contuvo la respiración, sintiendo que su corazón latía con tanta fuerza que parecía resonar por toda la casa. Cuando parpadeó, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Un escalofrío recorrió su espalda. Bajó rápidamente las escaleras, pero cuando llegó al piso inferior, notó algo que antes no estaba allí. El osito de peluche había sido movido, ahora yacía en el medio de la habitación, como si alguien lo hubiera colocado allí a propósito. «Eso no es posible», susurró, pero sabía que necesitaba salir de allí lo más rápido posible. Antes de pasar al video, solo revisa si ya estás suscrito al canal, porque aquí vamos a traer una serie de videos como este, con increíbles historias aterradoras para ti. Continuo. Juan descendió de la casa del árbol con prisa desesperada. Sus pies resbalaron en los escalones, mientras la escalera crujía bajo su peso. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en su garganta. Cuando finalmente llegó al suelo, se detuvo un momento, doblado sobre sus rodillas, tratando de recuperar el aliento. Pero el aire se sentía más denso, más pesado, como si el bosque lo rodeara y lo mantuviera allí. Dio unos pasos y miró hacia atrás solo para asegurarse de que la casa del árbol todavía estaba donde pertenecía, inmóvil entre las ramas. Intentó convencerse de que todo estaba bien, pero la sensación de ser observado continuaba, ahora más fuerte que nunca. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido suave, casi como un susurro llevado por el viento, lo hizo detenerse inmediatamente. «Juan». La palabra pareció flotar a su alrededor, como si el aire mismo hubiera pronunciado su nombre. Se quedó inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La voz era lejana, casi imperceptible, pero inconfundible.
Juan se volvió bruscamente y apuntó con la linterna en dirección a la casa. Pero ella estaba allí, quieta, quieta, tan silenciosa como antes. Sacudió la cabeza, tratando de aclarar los pensamientos. «Debo estar escuchando cosas», murmuró, aunque su voz sonó débil y poco convincente incluso para él mismo. Continuó caminando, intentando alejarse de ese lugar. Pero después de unos pasos, la voz volvió. Esta vez estaba más cerca, más claro. «Juan, vuelve». Era una voz femenina, delicada, pero llena de algo indescriptible. No era solo el tono lo que le molestaba, sino la forma en que parecía venir de todos lados, resonando entre los árboles, como si el bosque mismo le hablara. Giró su cuerpo, iluminando frenéticamente los baúles circundantes, pero no había nadie allí. Fue entonces cuando notó algo aún más inquietante. El bosque estaba completamente en silencio. Ni el sonido del viento, ni el susurro de las hojas, ni el canto de los grillos. Simplemente silencio absoluto. Era como si el mundo hubiera dejado de respirar. Juan empezó a caminar más rápido. Su mente gritaba salir de allí lo más rápido posible, pero sentía los pies pesados, como si algo invisible lo mantuviera en su lugar. El miedo empezó a convertirlo en desesperación. Intentó gritar, pero su voz era temblorosa. «¿Quién está ahí?», preguntó, girando su cuerpo y apuntando con la linterna en todas direcciones. No hubo respuesta, pero luego lo vio. Entre las sombras del bosque, algo se movió. Al principio parecía solo una mancha borrosa, un cambio sutil en la oscuridad. Pero cuando enfocó la linterna, pudo distinguir una silueta. Ella era pequeña, casi como una niña, y estaba parada entre los árboles mirándolo. Juan sintió un nudo en la garganta, y los pies se clavaron en la tierra como si tuvieran raíces. La figura dio un paso adelante, lenta y deliberadamente, alejándose un poco más de la sombra. No se podía ver su rostro, pero había algo terriblemente malo en su presencia. Cada fibra del cuerpo de Juan gritaba que huyera, pero estaba paralizado, como si la mirada de la cosa lo hubiera atrapado. Luego, como un chasquido en su mente, se movió. Se giró bruscamente y empezó a correr, ignorando las ramas que le arañaban la cara y los arbustos que le desgarraban la ropa. La linterna se agitaba violentamente en su mano, iluminando destellos del bosque mientras corría. Pero la voz no lo abandonaría. «Juan, no te vayas». Ahora parecía más cerca, casi a su lado, y cada palabra era como un aliento helado en la nuca. No se atrevió a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, no podría seguir corriendo. Entonces avanzó sin dirección, solo alejándose de ese lugar, mientras la voz persistía, resonando en su mente, como una promesa de que aún no había terminado. Juan corrió por el bosque como si su vida dependiera de ello, y tal vez realmente así fuera. Los árboles parecían acercarse cada vez más. Sus ramas retorcidas le arañaban la cara y los brazos mientras luchaba por encontrar la salida de ese lugar oscuro. La linterna temblaba en sus manos, proyectando luces intermitentes que apenas iluminaban el camino por delante, creando sombras danzantes que parecían moverse por sí solas. De repente, sus pies encontraron una raíz expuesta, lo que le hizo tropezar violentamente. Cayó al suelo húmedo, sintiendo la resistencia de la tierra compacta bajo su cuerpo. La linterna rodó unos metros más adelante, todavía brillando, pero fuera de su alcance inmediato. John intentó alcanzar la luz, pero sintió un corte agudo en la palma cuando las hojas afiladas del suelo tocaron su piel. El dolor punzante casi lo distrajo, pero sabía que no podía detenerse ahora. Levantarse fue un esfuerzo hercúleo. Le temblaban las piernas y sintió sangre caliente correr por su rostro mientras intentaba recomponerse. Cuando finalmente alcanzó la linterna, su mano sudorosa logró atraparla y la llevó de regreso a su costado.
Pero fue entonces cuando se detuvo abruptamente congelado a mitad de camino. Ella estaba allí. La figura sombría que había visto antes estaba parada junto a la linterna. Ahora, con la luz enfocada, pudo verlo mejor. Una silueta alta, de contornos imprecisos, como si estuviera hecha de humo denso y desmoronándose en el aire. La presencia era fría y opresiva, y Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó gritar, pero su voz parecía atascada en su garganta, incapaz de emitir ningún sonido. El ser no tenía rostro, pero Juan podía sentir que lo observaban intensamente, como si unos ojos invisibles le atravesaran el alma. Cada fibra de su ser gritaba que huyera, pero sentía los pies pegados al suelo, incapaces de moverse. La figura comenzó a moverse hacia él, lenta y deliberadamente, sin ningún signo de vacilación o emoción. Cada paso que daba hacía que el aire a su alrededor se sintiera más denso y más difícil de respirar. Juan retrocedió y sus pies resbalaron sobre las hojas húmedas del suelo. «¿Qué quieres?», gritó, finalmente encontrando su voz, pero la figura no respondió. En cambio, ella simplemente extendió un brazo largo y delgado, apuntándolo directamente, como si señalara una acusación silenciosa. Fue entonces cuando Juan se dio cuenta de algo terrible. El sonido de la voz que antes lo llamaba no venía de muy lejos. Provino de esa figura. La misma voz femenina, suave pero llena de una intensidad que lo hizo temblar de miedo. «Juan», susurró, su voz resonando en el silencio absoluto del bosque. Sabía que necesitaba salir de allí, pero su cuerpo no se movía. Era como estar atrapado en una pesadilla, donde cada segundo parecía una eternidad de terror e incertidumbre. La figura avanzaba lentamente, y Juan sentía que cada fibra de su ser le rogaba que escapara de aquel aterrador encuentro. Y luego, con un esfuerzo sobrehumano, logró dar un paso atrás, sintiendo las ramas de los árboles rasgando su ropa y arañando su piel. El pánico se apoderó de su cuerpo, impulsándolo a seguir corriendo. Cada paso que daba lo alejaba más de la figura, pero la sensación de ser perseguido no disminuía. Comenzó a correr más rápido, sus pies golpeando violentamente el suelo húmedo, mientras los árboles parecían extenderse interminablemente a lo largo de su camino. La linterna se agitaba frenéticamente en su mano, proyectando luces parpadeantes que apenas iluminaban el camino que tenía por delante. El sonido de la voz seguía resonando en su mente, acercándose y haciéndose más insistente. Esta vez, Juan no miró hacia atrás. Sabía que si lo hacía, no podría seguir corriendo. Se concentró en encontrar una salida, ignorando las sombras que se extendían por todo el bosque, como si intentaran tragarlo. La voz, ahora más cercana, parecía gritar directamente en su mente: «John, no te vayas». La desesperación lo impulsó, haciéndolo correr a una velocidad que nunca antes había experimentado. Le ardían las piernas, su respiración era pesada y entrecortada, pero no se detuvo. Lo único que importaba era escapar de esa presencia oscura que lo perseguía sin descanso. Finalmente, después de lo que parecieron horas de carrera desesperada, Juan vio un claro en la densa vegetación. Era la salida del bosque. Lo dio todo, corriendo hacia la luz que ahora brillaba ante él, dejando atrás la oscuridad y el terror que casi lo habían consumido. Mientras se alejaba, la figura en sombras desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Juan cayó de rodillas, jadeando y temblando, mirando hacia atrás por última vez. El bosque estaba en silencio, pero la sensación de ser observado permanecía, un recordatorio constante de que algunos misterios nunca deberían resolverse. Entonces ya había oído hablar de cuentos en casas en los árboles,
Deja en los comentarios lo que sabes al respecto y si crees en estas historias. A continuación, Juan corrió sin parar, sintiendo su corazón latir sin control, como si fuera a explotar en cualquier momento. Le dolían las piernas, cada músculo pedía descanso, pero no se atrevía a detenerse. Los árboles a su alrededor formaban sombras que parecían acercarse a él, casi como manos que intentaban atraerlo de regreso al terror que había dejado atrás. La voz, antes tan cercana, ahora sonaba lejana, como un eco persistente que se negaba a desaparecer. Cuando vio el claro, fue como si una chispa de esperanza se reavivara en su pecho. En el centro destacaba una casa en el árbol, diferente a la anterior. Era más pequeño, con una apariencia más sencilla y menos amenazante. No parecía abandonado, pero tampoco habitado. Juan vaciló un momento, pero el cansancio y la desesperación hablaron con más fuerza. «Si me escondo allí, tal vez tenga algo de tiempo para pensar», murmuró, mientras sus ojos se fijaban en la escalera de cuerda que se balanceaba suavemente con el viento. Corrió hacia la casa y comenzó a subirla. Cada escalón crujía bajo su peso, pero la estructura parecía más firme que la primera casa. Cuando llegó arriba, entró rápidamente y cerró la pequeña puerta detrás de él. En el interior, el espacio era sencillo, las paredes hechas de tablas mal encajadas, el suelo cubierto de polvo y, en el centro, un cofre de madera oscura. Juan se arrojó en el rincón opuesto, tratando de controlar su respiración agitada, mientras sus ojos recorrían el interior en busca de algo, cualquier cosa, que pudiera usar para protegerse. La pequeña casa parecía segura, pero había una extraña energía allí, algo que Juan no podía definir. Su mirada volvió al baúl. Era grande, con herrajes oxidados y señales de uso. Pero lo que más llamó la atención fue la forma en que parecía llamarlo. Juan intentó ignorar el impulso, pero era como si el objeto tuviera un magnetismo inexplicable. Lentamente se acercó y se arrodilló frente a ella. Le temblaron las manos cuando levantó la pesada tapa, que crujió como un grito ahogado en el silencio de la cabina. Dentro del baúl encontró un viejo diario, con la cubierta de cuero agrietada por el tiempo y las páginas amarillentas y frágiles. La escritura del interior era apresurada, casi ilegible, pero tenía una urgencia que hizo que Juan se sintiera aún más aprensivo. Leyó las primeras palabras con dificultad, y su corazón se aceleró a medida que la historia iba tomando forma. Las páginas hablaban de una familia que había vivido en esas casas en los árboles hace muchos años. Las casas, al parecer, servían como refugio de algo que vivía en el bosque, algo que las acechaba. A medida que Juan avanzaba en la lectura, las palabras se volvían más desorganizadas, casi incoherentes, como si el escritor estuviera aterrorizado. La última entrada fue breve, pero sus palabras parecieron susurrar directamente al oído de Juan. Si escuchas la voz, no la sigas, no la mires, no respondas. Leyó esa frase una y otra vez, incapaz de quitarse el escalofrío que le recorrió la espalda. Era exactamente lo que había estado escuchando toda la noche. La voz, murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Quién era esa figura? ¿Qué fue eso? Cerró el diario con fuerza, intentando controlar el pánico que amenazaba con invadirlo. Fue entonces cuando un fuerte viento atravesó la cabaña, apagando su linterna y sumiéndolo en una oscuridad asfixiante. La casa entera pareció temblar, y el sonido de las tablas, un crujido, resonó en el silencio. João se acurrucó en un rincón, tratando de contener la respiración. Sabía que algo andaba mal, muy mal, y luego escuchó pasos, lento, calculado e inconfundible. Venían de la escalera de cuerda, subieron un escalón a la vez, acercándose cada vez más. Juan apretó el diario contra su pecho, como si de alguna manera pudiera protegerlo. Su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido lo delatara,
No puede ser real, no puede ser real, susurró para sí mismo, tratando desesperadamente de creer que esto era solo su imaginación. Pero los pasos continuaron y con ellos volvió la voz. Juan, ya voy. El bosque parecía contener la respiración y Juan sintió que el verdadero terror estaba por comenzar. Juan permaneció inmóvil, sintiendo el aire pesado como plomo a su alrededor. El sonido de pasos había cesado, pero la tensión en la cabaña era insoportable. Se acurrucó en su rincón, cada músculo de su cuerpo rígido por el miedo. Podía escuchar el sonido de su corazón, resonando en sus oídos. Su respiración corta y rápida delataba el terror que se apoderaba de su mente. Entonces, el silencio fue roto por un sonido seco e inesperado. Toc, toc, toc. Alguien tocaba la madera de la entrada. João abrió mucho los ojos, sin poder creer lo que escuchaba. El golpeteo parecía metódico, casi burlón, como si la entidad estuviera jugando con él. Quería gritar, pero sentía la garganta bloqueada. Fue en ese momento que algo sucedió. Lentamente, sobre el suelo polvoriento de la cabaña, una sombra comenzó a formarse, aunque no había luz que pudiera proyectarla. Era largo y distorsionado, creciendo y estirándose hasta llenar gran parte del espacio a su alrededor. La forma era humana, pero sus contornos parecían vibrar, como si estuvieran hechos de humo vivo. La atmósfera se volvió aún más espesa y un escalofrío recorrió la espalda de Juan. Juan. El susurro llegó de todos lados, envolviéndolo por completo. La voz era suave, casi gentil, pero transmitía algo profundo. Tristeza, ira, desesperación. Intentó retirarse, pero quedó atrapado. No había ningún lugar a donde correr. La figura, ahora completamente formada, parecía mirarlo fijamente, incluso sin ojos visibles. Era alto, con una presencia arrolladora, y parecía absorber toda la luz a su alrededor. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz era clara pero llena de melancolía. ¿Por qué viniste aquí? Juan sintió un nudo en la garganta, pero reunió el poco valor que le quedaba para responder, aunque le temblaba la voz. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de mí? La figura permaneció quieta por un momento, como si reflexionara sobre la pregunta. Luego respondió con palpable amargura: yo era como tú, demasiado curioso, haciendo caso omiso de las advertencias, y ahora estoy atrapado aquí, para siempre. El suelo de la cabaña pareció temblar bajo los pies de João. La sensación de estabilidad empezó a desaparecer, como si la gravedad se rompiera. Todo a su alrededor comenzó a girar lentamente y la cabina pareció palpitar con una energía oscura. La voz se hizo más intensa, llenando cada rincón del espacio. Tú también lo estarás, como todos los que vinieron antes que tú. Juan, presa del pánico, agarró el diario que aún tenía en la mano. Le temblaron las manos cuando lo abrió y hojeó frenéticamente las páginas buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlo. Las palabras parecían borrosas, pero luego encontró una frase casi borrada, garabateada apresuradamente. La única salida es no tener miedo. No dejes que eso te controle. Tragó con fuerza. ¿Cómo podría no tener miedo? La figura sombría frente a él era la encarnación misma del terror, pero sabía que si no lo intentaba, estaba condenado. Juan cerró los ojos por un momento, respiró hondo y apretó los puños. Aún le temblaban las manos, pero se obligó a hablar. Primero en un susurro: yo no te tengo miedo. La figura no reaccionó. Entonces, con todas las fuerzas que pudo reunir, João gritó, de cara al vacío que tenía delante: «No tengo miedo de ti, no seré como tú». La sombra vaciló. Su contorno, una vez sólido, comenzó a desmoronarse, como humo arrastrado por el viento. El espacio alrededor de John comenzó a distorsionarse.
Las paredes de la cabaña temblaron y desaparecieron, revelando el bosque circundante. La figura dejó escapar un grito agudo y profundo que parecía llevar todo el dolor acumulado durante décadas. La sombra se disipó fragmento a fragmento, hasta que no quedó nada más que el silencio. El claro estaba ahora vacío, y Juan estaba solo otra vez. Cayó de rodillas, y el diario se le escapó de las manos. El cielo empezaba a aclararse, como si el propio entorno se estuviera liberando de una maldición. Se había enfrentado al miedo, y por eso había sobrevivido. Bueno, ya vamos desentrañando cada vez más esta historia, pero antes de continuar, me di cuenta que aún no has dejado tu me gusta en este video. Esto es muy importante para que YouTube ayude a promocionar nuestro contenido. Así que deja el tuyo ahora. Me gusta este video, es gratis. Gracias. Continuo. Cuando la sombra finalmente desapareció, la cabaña volvió a la normalidad. Pero Juan no perdió el tiempo. Bajó corriendo la escalera de cuerda, con el diario apretado contra el pecho, y corrió por el bosque sin mirar atrás. La sensación de ser observado todavía lo acompañaba, pero la voz, esa voz aterradora, se había silenciado. Las ramas parecieron abrirse y el camino que alguna vez fue confuso, ahora apareció claro ante él. Juan corrió como nunca, sintiendo el viento frío cortarle la cara. Solo cuando vio las luces en el camino, se dio cuenta de que finalmente era libre. Cayó de rodillas, jadeando, y miró hacia atrás una vez más. El bosque estaba en silencio, pero algo dentro de él le decía que nunca debería regresar. Antes de levantarse, abrió el diario por última vez, ahora a la luz de la luna. En la última página había un mensaje que no había visto antes. Las palabras parecían recién escritas. Esta vez escapaste, pero vendrán otros, y no todos tendrán la misma suerte. Juan cerró el diario con manos temblorosas, prometiéndose que nunca más se dejaría llevar por la curiosidad. Dejó el bosque, pero el peso de esa noche lo perseguiría para siempre. Después de esa noche, João nunca volvió a ser el mismo. El misterio de las casas en los árboles quedó marcado en su memoria, como un recordatorio de que algunas curiosidades pueden ser costosas. ¿Y tú? ¿Hasta dónde llegarías para descubrir un oscuro secreto? Recuerda, no todos quien entra vuelve para contar la historia. Pero aquí has descubierto las historias más aterradoras sobre las casas en los árboles, y ahora te toca a ti decidir. Coraje para explorar o sabiduría para evitar así. Suscríbete y comparte tus impresiones en los comentarios. Pero ten cuidado. Algunas respuestas pueden ser más aterradoras que las preguntas. Gracias por ver hasta aquí. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo el próximo contenido. Nos vemos en el próximo video.